Hola, hola, bienvenidos a este videito pequeño sobre la guía de trabajo autónomo número 6 que corresponde al mes de octubre. En esta ocasión lo que vamos a trabajar es un poco de cómo encontrar tanto el lado, la apotema y el radio de un polígono regular, ¿verdad? Dice que fórmulas, algunas fórmulas para hallar la medida de la apotema, del radio y del lado de un polígono de n lados son, aquí dice que nos vamos a guiar por esos triangulitos. ¿Lo ven aquí? Es un triangulito. La A, que significa apotema. Aquí está. ¿Verdad? La medida de la apotema. L, que dice que L es la medida del lado. ¿Verdad? Y por aquí abajo está R, que dice que R es la medida del radio. Entonces voy a tener tres variables: A de apotema, L de lado y R de radio. Adicionalmente, vean que aquí entre cada fórmula siempre existe una n, 180 entre n, 180 entre n, 180 entre n. ¿Qué es n? N dice que es la cantidad de lados que tiene nuestro polígono regular. Recuerden que en la guía anterior vimos los polígonos. Por ejemplo, si yo decía que tengo un triángulo, ¿verdad? Un triángulo, entonces significa que n era igual a 3. ¿Por qué? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3 lados. Si yo decía un pentágono ahora, un pentágono, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos lados tiene un pentágono? ¿Ok? Son 5, entonces n es igual a 5, ¿ok? Entonces, eso significa la n de toda esta formulita, la cantidad de lados de un polígono regular. La A significa apotema, la L significa medida del lado, la R medida del radio y N la cantidad de lados. En la guía anterior nosotros estudiamos en un polígono donde queda cada uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pasamos a ver las formulitas. Vemos el primer triángulo. En el primer triángulo tengo la letra A, que significa apotema, y la letra L, que significa medida del lado. ¿Cuándo voy a utilizar esta primera? Cuando me pidan la medida del lado o cuando me pidan la medida de la apotema, ¿verdad? Ok. Cuando me pidan el lado, estos dos se multiplican. Lo ve aquí. A por 2 tan 180 entre n. Cuando me pidan el lado, multiplico A por 2 tangente de 180 entre n. Cuando me pidan la A de apotema, ¿qué va a pasar? Se va a dividir. Ven que aquí están las formulitas. Cuando me pida A, divido L entre 2 tangente de 180 sobre n. Entonces, el primer triangulito o las primeras dos fórmulas solo me sirven para averiguar el lado cuando me dan la apotema o la apotema cuando me dan el lado. ¿Ok? Únicamente esas dos me pueden, cuando me dan un dato de esas dos. ¿Para qué sirve el segundo triangulito? El segundo triangulito es cuando me dan el lado o cuando me dan o me piden el radio. ¿Lo ven aquí? Lado es igual a radio por 2 seno de 180 sobre n. O cuando me piden el radio, yo divido L entre 180, perdón, L entre 2 por seno de 180 entre n. ¿Ok? Si me piden lado, se multiplican. Si me piden radio, se dividen. Vean que este triangulito me da esa división. Y el último triangulito es cuando me piden la A de apotema o la R de radio. ¿Ok? Entonces, si me piden la A de apotema, yo multiplico radio por coseno de 180 entre n. Si me piden el radio, yo divido A entre 180 de cos
perdón, R es igual a entre cos de 180 entre N. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la variabilidad en lo que me pidan. Entonces, primer triángulo, A y L, apotema y lado. Segundo triángulo, radio y lado, lado y radio. Y tercer triangulito, apotema, radio, radio, apotema, y utilizando estas fórmulas. ¿Ok? Veamos el primer ejemplo. Dice, halle la medida del apotema. Ok, primera pregunta. Me están preguntando por la apotema. Ok, por la apotema. Ok, de un hexágono. Ok, un hexágono regular de radio 6. Aquí están los tres datos que yo necesito. Me están pidiendo la apotema. Juntamos aquí. Entonces, ¿cuánto mide la apotema? No sé. Signo de pregunta. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. N es igual a 6. Y el radio dice que mide también 6. Entonces, esos datos que están aquí, yo los apunto aquí donde dice datos. ¿Ok? Radio es 6. N, la cantidad de lados del polígono, son 6 porque es un hexágono. ¿Y por qué me preguntan? Por la apotema. Ahora, una vez que ya identifiqué los datos, voy a la operación. En la operación, tengo que ver cuál de estos tres triangulitos me sirve. Entonces, veamos. Radio, la primera no me sirve porque no tiene radio. La segunda tiene radio aquí. Y la tercera tiene radio aquí. El segundo dato es el que me va a indicar A, apotema. Descarto esta porque lo que tiene es L. Entonces, la fórmula a utilizar sería la tercera. ¿Ok? Entonces, cerrar aquí. Vamos a desaparecer. El primero, el segundo y me quedo con el tercero. Entonces, ¿qué me están preguntando? Por A. Entonces voy a multiplicar R por coseno de 180 entre N. O sea, la primera formulita es la que yo voy a utilizar. La primera formulita. ¿Ok? Porque acuérdense, me están preguntando por A de apotema. Y me están dando el radio. Entonces, esta está la fórmula. Ya aquí, una vez que identifico, lo único que tengo que hacer es sustituir por los datos. ¿Cuáles son los datos? R. ¿Cuánto vale R? 6. ¿Cuánto vale N? 6 también. Entonces, nuestra fórmula quedaría 6 por coseno de 180 entre 6. ¿Ok? Ahora venimos y metemos eso a la calculadora. Meten esto a la calculadora, así como está, 6, apretan la tecla coseno, 180 entre 6, y dice que eso da apotema es igual a 3 raíz cuadrada de 3. Cabe la salvedad de que aquí me puede dar en raíz, me puede dar un número entero o me puede dar en decimales. ¿Ok? En estos problemas puede pasar cualquiera de esos. Que me den decimales, que me dé un número entero, que me den raíz. ¿Ok? Lo que nunca me va a dar es negativo, porque acuérdense que no existe el lado negativo, no existe radio negativo, no existe apotema negativo y no existen polígonos negativos. Todo va a dar positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué me están preguntando? Por la apotema. Entonces yo puedo decir, la apotema del hexágono regular mide
3 raíz cuadrada de 3 centímetros. ¿Ok? Así de fácil. Vamos a pasar a la otra. Dice ahora, halle la medida del radio. Ok, me están preguntando por el radio. No sé cuánto vale el radio. Ok, de un octágono regular. ¿Cuántos lados tiene un octágono? Tiene 8 lados. Ok, y dice que el lado de ese octágono mide 14. Tengo el lado igual a 14. Entonces me están dando el lado y me están preguntando por el radio. Entonces en la primera columna escribimos los datos. Lado es 14, n es 8 porque es un octágono, y me están preguntando por el radio. Vamos de nuevo, las tres formulitas. ¿Cuál de las tres o de los tres triangulitos me sirve? Entonces me están dando lado y me están pidiendo radio. La primera me dan lado, pero me están también dando apotema, y yo lo que necesito es que sea radio. Entonces la primera está descartada, tiene lado pero no tiene radio. La segunda tiene lado y también tiene radio. Significa que la que voy a utilizar es esta. Y veamos la última. Tiene radio, pero lo que tiene aquí es apotema, o sea, tampoco me sirve. La única que me sirve es esta. Por eso se decía, de las tres siempre me va a servir solo un triangulito. ¿De acuerdo? Entonces desaparecemos la primera, desaparecemos la tercera y nos quedamos con la segunda. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál de las dos fórmulas es la que a mí me sirve. ¿Por quién me está preguntando? Me están preguntando por el radio. En la primera me están preguntando por el lado, y en la segunda me están preguntando por el radio. Entonces la que a mí me sirve es esta, número 2, ¿ok? Donde diga radio igual a algo, ¿ok? Entonces colocamos la fórmula, que radio es igual al lado entre 2 por seno de 180 entre n. ¿Ok? Ya tengo la formulita, ya puedo desaparecer el triangulito, puedo desaparecerlo y comenzar a sustituir. Entonces, una vez que ya identifique la formulita, voy a sustituir. R no sé cuánto vale, L dice que vale 14, ¿verdad? El lado vale 14, y N, que está aquí abajito, vale 8. N vale 8 y L vale 14. Metemos esto en la calculadora y dice que eso nos va a tirar que el radio es igual a 18,29. Como le había dicho que me podía dar decimales, entonces no hay ningún problema, me puedo dar decimales. ¿Ok? Radio es 29. Por lo tanto, la respuesta de este problema es que el radio del octágono regular mide 18,29. ¿Ok? Me queda sencillo, simplemente es identificar, ¿verdad? Identificar los datos, buscar la fórmula que mejor se adapte, sustituir los datos y dar la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo número 3. ¿Ok? Ahora dice aquí, haya la medida del lado. ¿Ok? En este caso me están preguntando por el lado. No conozco cuánto mide el lado de un pentadecágono. ¿Ok? Acuérdense que eso tiene que dominar los conceptos de qué es un pentadecágono. Un pentadecágono es un polígono cuya cantidad de lado es igual a 15. ¿Ok? 15 lados.
y dice que la apotema mide 5. La apotema es igual a 5. ¿Ok? Entonces, primer paso, escribimos los datos aquí. Apotema 5 centímetros. N es 15 porque es un pentadecágono. Y me están preguntando por el lado. Entonces voy y me guío nuevamente por los 3 triangulitos. ¿Ok? Ahí tengo este triangulito y voy a hacer la misma escogencia. ¿Ok? Entonces, apotema. Esta tiene apotema. Esta tiene apotema. Descartada esta porque esta no tiene apotema. Ahora que me dé el lado. Vean que N no porque todas tienen N. ¿Verdad? Entonces me voy por la apotema, por el lado o por el radio. En este caso por el lado. En la última, vean que tiene radio. Y aquí no me están dando ningún dato de radio. Entonces también se descarta. Y la primera, aquí tiene lado. ¿Vean? Apotema y lado. Apotema y lado. Entonces, con la que yo voy a quedar es con la número 1. Entonces, venimos y desaparecemos la segunda y la tercera. Y nos quedamos con la primera. Entonces, ¿con cuál fórmula vamos a aplicar? Vean que hay dos fórmulas, hay que escogerla. Entonces, la pregunta es ¿cuánto mide el lado? O sea, la que yo tengo que escoger me tiene que decir que el lado sea igual a algo. Entonces, vean que la primera dice que el lado es igual a a apotema por 2 tangente de 180 entre n. Entonces, con esa es la que yo me voy a escoger, la que yo voy a escoger porque es la que se adapta mejor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no escogemos la segunda? Porque la segunda dice que apotema es igual, pero ya la apotema ya sé cuánto es 5, ¿verdad? Entonces por eso no me puedo quedar con la segunda. Entonces, venimos y desaparecemos, ya escogimos la fórmula y vamos a sustituir. ¿Ok? Dice que el A por 2 tangente de 180 entre n es igual que la A vale 5, ven aquí, y la n vale 15. Entonces, todo esto que está aquí lo metemos a la calculadora. 5 por 2 tangente, busco la tecla tangente, 180 entre 15. ¿Ok? Y eso dice que me da como resultado 12,12. ¿Ok? Me lo pueden comprobar ustedes, a ver si es cierto o mentira. Por lo tanto, la respuesta a este problema dice que el lado del pentadecágono regular mide 12,12 centímetros. ¿Ok? Vean que sencillo, que fácil. Vamos con la otra, con la pregunta número 4. En la pregunta 4 dice, halla la medida del radio. Entonces ya me están preguntando por radio. No conozco el radio. Dice de un nonágono. ¿Cuántos lados tendrá un nonágono? Un nonágono tiene 9 lados. N es igual a 9. Y dice que el apotema, en este caso, es 4. ¿Ok? Ya ahí en el mismo problema me dan todo. ¿Cuáles son los datos? Apotema es 4. N es 9, porque tiene 9 lados. Y me están preguntando por el radio. Y hacemos la misma escogencia nuevamente. Fórmula 1, perdón, o triángulo 1, triángulo 2 o triángulo 3. Entonces nos vamos por lo mismo. Me tienen que dar apotema y me tienen que dar radio. ¿Cuál de las tres se ajusta? Apotema y radio. La primera tiene apotema pero no tiene radio. Entonces se descarta. La segunda tiene radio pero tiene lado, entonces tampoco se ajusta. Y si no es una, no es la otra, es la tercera. Tiene radio y tiene apotema. O sea, la escogida va a ser en este caso la número 3. Entonces, vamos a borrar esto, vamos a desaparecer, porque ya no las voy a ocupar. La número 1 desaparece, la número 2 desaparece y me quedo con la 3. De esa 3 hay dos fórmulas, tengo que ver cuál es la que mejor se me adapta.
Entonces, ¿cómo sé? Me voy a la pregunta. Dice que el radio tiene que ser igual. Entonces, en la primera dice A igual, no me sirve. Y la segunda me dice radio igual. Esta es la que me sirve. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es esa. ¿Ok? Ahora, ya una vez que identifiqué, vamos a... perdón, vamos a desaparecer. Ya el cuadrito ya no lo vamos a ocupar. No lo vamos a ocupar. Y hacemos el cambio. ¿Cuánto vale A? 4. ¿Cuánto vale N? 9. Entonces el radio es igual a 4 entre coseno de 180 entre 9. Metemos esto a la calculadora, ¿verdad? Tiene que ser con calculadora científica, y dice que eso me da 4,25. Por lo tanto, el radio del nonágono regular mide 4,25 centímetros. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos con el último problema, el número 5, donde ustedes pueden leer el problema completo y me van a dar exactamente los mismos datos que me dieron anteriormente. Nada más que este es un poquito más largo, ¿verdad? Dice, una empresa produce cierto tipo de piezas de cerámica. Ustedes conocen lo que es la cerámica, ¿verdad? Lo que van en los pisos o los que van en los baños, que son azulejos, las cuales tienen fórmula de un hexágono regular. Entonces ya sé que el polígono es un hexágono, o sea, n es igual a 6. La medida del lado de cada pieza es 18. Entonces ya sé que el lado es 18. Y, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida del radio? Me están preguntando por radio. Y dice después que cuál es la medida del apotema. O sea, aquí me están haciendo dos preguntas. Me preguntan por el radio y me preguntan por la apotema. ¿Ok? Entonces, escribamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Dice que el lado mide 18. Que n es igual a 6 porque es un hexágono regular. Y que me están preguntando, 1 por el radio y me están preguntando 2 por la apotema. En este caso me están haciendo dos preguntas. ¿Cuál es la medida del radio? O sea, el radio no lo conozco. ¿Y cuál es la medida del apotema? Que tampoco la conozco. Entonces no hay ningún problema, se puede trabajar. Entonces, de los tres triangulitos, puede que solo utilice uno o puede que utilice dos. Vamos a ver. Dice que en el primero necesito radio, porque me están dando lado. Entonces, lado y radio. La primera no me sirve. La segunda no, tampoco me sirve, porque me dice radio apotema, apotema lado, y tiene que ser radio lado. O sea, este sí me funciona para el primer caso. ¿Ok? Entonces, un momento. Vamos con el segundo, con la apotema. Ya encontré que el primero. Ahora, para apotema, vamos a cambiarle color. Para la apotema, ¿verdad? Tiene que ser apotema y lado. Y ven que aquí en la primera tengo apotema y tengo lado. Entonces significa que me sirve para encontrar el segundo dato, que es una apotema. Entonces tenemos que esta fórmula aquí, este triangulito, no me va a servir de nada. Lo desaparecemos y me quedo con estos dos. ¿Ok? Entonces vamos a averiguar primero ahora entonces la apotema, ¿verdad? Vamos a utilizar este cuadrito. Entonces, apotema. Dice que apotema tiene que ser igual. Apotema igual, ¿verdad? Entonces, aquí dice L igual. Esta no se ajusta porque L es 18. Y la segunda dice que, esta no, que A es igual. Entonces, apotema es igual. Entonces, la fórmula a utilizar sería esta. Entonces, vamos y la copiamos arriba, aquí en la operación, porque hay que hacerla dos veces, ¿verdad? A es igual al lado
entre dos tangentes de 180 entre n. ¿Ok? Desaparecemos el cuadrito porque ya no lo vamos a ocupar, o ya encontramos la formulita, ¿verdad? Encontramos la formulita. Hacemos la sustitución de los datos. Dice que apotema es igual al lado que mide 18, ¿verdad? Acuérdense que el lado mide 18. Aquí está. Y que n es igual a 6, entonces tn es igual a 6. Metemos todo eso a la calculadora, lo metemos a la calculadora y me dice que el apotema mide 9 raíz cuadrada de 3. Entonces ya encontré apotema. Ahora vamos a encontrar el radio. ¿Okay? En el radio, recuerden que apartamos esta segunda formulita, este triángulo, ¿verdad? Entonces dice que para encontrar el radio tiene que ser radio igual. Aquí tengo lado igual, entonces no me sirve. Este no. Y aquí dice radio igual, entonces sí me sirve. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar aquí la formulita. Que el radio es igual al lado entre 2 seno de 180 entre m. ¿Ok? Desaparecemos la tablita porque ya no la vamos a utilizar. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Que ya tampoco lo vamos a utilizar. Y hacemos la sustitución. Sustituimos aquí igual. Lado vale 18, n vale 6, metemos a la calculadora esto y dice que eso nos da que el radio es 18. ¿Ok? El radio es 18. Entonces, una vez que ya encontré tanto radio como apotema, vamos a anotar la respuesta y dice que el radio de la pieza hexagonal regular mide 18 centímetros y que el apotema de la pieza hexagonal mide 9 raíz cuadrada de 3. Entonces, dos preguntas, dos respuestas. ¿Okay? Y este era el último ejemplo, ¿verdad? Que yo les iba a explicar. Y lo que queda es las 6 preguntas para que ustedes puedan resolverlas por sí solos. ¿Okay? Entonces, de esta manera queda un poquillo claro el tema, muy sencillo. La verdad, solamente utilizar esas formulitas, identificar a cuál mejor se me adapta y poder aplicarla en cualquier problema de estos que le voy a solicitar. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias, espero que hayan comprendido. Nos vemos, chao.